primera práctica que realizasteis, la que aparece en esta imagen, el inversor de giro a contramarcha, se os indicó para qué servían estos contactos normalmente cerrados colocados en serie con los contactores y el nombre en concreto que se le daba a esta instalación. Recordar que el contacto normalmente cerrado KM1 pertenece a este contactor, mientras que este contacto normalmente cerrado pertenece a este contactor. Están cruzados. La misión era impedir que si KM2 había entrado, con lo cual este contacto se abriría, entrase KM1. Hasta que no estuviese en reposo KM2, KM1 no podría entrar. ¿Por qué teníamos que obligatoriamente tener esa precaución? Porque si en el inversor de giro a contramarcha ambos contactores del circuito de potencia en el circuito de potencia entraban, provocaban un cortocircuito entre dos fases. A esta conexión la designábamos enclavamiento eléctrico. En esta otra imagen podéis ver que además del correspondiente enclavamiento eléctrico, tenemos aquí que las bobinas, está representada que las bobinas de ambos contactores incluye este elemento. A nuestra izquierda hemos puesto un fragmento de la imagen del manual de Schneider en el que se nos indicaban simbologías. Aquí podéis comprobar que ese símbolo, el triángulo con el vértice con la punta hacia abajo, corresponde a un enclavamiento mecánico. Fijaros en el elemento que aparece en la fotografía. Es simplemente un elemento mecánico, no tiene contactos eléctricos, no tiene bobina, no tiene nada. Pero fijaros en la referencia que me indica el fabricante. Está claro que este elemento que aparece en la fotografía es el mecanismo que necesitamos para recrear o para montar entre dos contactores un enclavamiento mecánico. Vamos a ver con detenimiento este componente. Veréis que es un elemento que es simétrico, por ambos lados es igual, y tiene unas pestañas que nos impide que al colocarlo en los contactores podamos equivocarnos. Las pestañas negras observaréis que se pueden mover con libertad ambas pestañas, pero vais a observar ahora que si una de las pestañas está presionada, está hacia abajo, impide que la otra pestaña se pueda presionar. En esta imagen observamos que tenemos el lateral de nuestro enclavamiento mecánico, aparecen dos contactores y observamos el lateral de uno de ellos, el otro sería simétrico. Entonces, estos elementos, estas pestañas, encajarían en estos huecos. De modo que, como hemos explicado antes, es imposible colocar mal el componente. Por otro lado, tenemos que este elemento, que recordar que era una pestaña que se podía mover hacia arriba o hacia abajo, encajaría en ese hueco. Cuando el contactor se cierre, hará que esa pestaña baje. Si se cierra el contactor del lado contrario, bajará la otra pestaña. Y recordar, si una estaba accionada, impedía que se accionara la otra. En este vídeo se nos muestra cómo estos dos contactores lo vamos a conectar entre sí mediante un enclavamiento mecánico. Encaja en uno de los contactores el enclavamiento y el otro contactor se colocaría en el lado contrario. Esa unión sería el enclavamiento completo. Si veis que podemos libremente accionar un contactor o el otro. Obviamente el contactor lo estamos haciendo que funcione presionando. Si uno está presionado, el otro no se puede presionar, como podéis comprobar.